Con el Kafka de Pietro Citati escucharemos el fondo del mar en las entrañas de Franz Kafka. Hay muy breve distancia entre esto, retratar lo que de largo y profundo y bello hay en ese inextricable pozo calmo y tormentoso del autor del proceso, y recrear el sacrificio de Isaac cumplido por Abraham en las Santas Escrituras. Y en verdad que el misticismo que acongoja a Kafka va cobrando una informe sombra y luego con vaguedad la figura mundo nudo, símbolo flaubertiano. Decir que fue un producto de su turbulento tiempo sería obviar el trítico botticelliano de Otorrino Respighi que estamos escuchando de fondo. Decir que Kafka fue un genio atormentado, que su caso fue el de una melancolía creadora, que pese a su irremediable introspección su obra renovó la narrativa en el siglo XX, eso no alcanzaría como empatía a sus motivos para acompañarlo a cumplir su mera contrición. Equivaldría a repetir clichés como el que el cristianismo fue un proyecto antropológico volcado al deber ser. Citati más bien descifra al confesor y tira de la duda razonable, escruta en la simple sospecha de un universo represor aplastándolo, el palmo de inquietante como incestuoso sueño hacia su hermana, las resonancias platónicas y la tendencia al suicidio, el alimento anhelado y desconocido que termina sin ser probado una vez que muere Gregorio Samsa y ni siquiera es enterrado. Citati lee los diarios de Kafka, un demente en sus dibujos, contrasta la correspondencia, escucha a Max Brod y revive tanto la claustrofilia como la incipiente clownería del artista del hambre. Hablo del trapecista sin suelo, del clown ingenuo del artista del hambre, como de los dos clowns trascendentales en la Teodicea del Castillo, acaso exagerados por Max Brod. ¿Cómo alcanzó Citati la Ungeheuer, la soberana levedad, la capacidad de asombro del autor de Metamorfosis sin la perplejidad propia? ¿Cómo aprendió el ignoto lenguaje del coleóptero? La resistencia del confesor, como la del castillo, una vez que pasa el quinto día, se va haciendo frágil. Repasemos los evangelios palpados por Citati en El desaparecido, América. Cito página 117 de la traducción de José Ramón Monreal para la editorial Acantilado. El teatro de Oklahoma no es un simple teatro, aunque pueda ofrecer grandiosas representaciones a las que asiste también el presidente de Estados Unidos. El teatro de Oklahoma es uno de esos prodigios, de esas señales y milagros que ahora, dice el tío, solamente existen en América, una utopía hecha realidad. Un teatrum mundi tan vasto como el universo, semejante a las utopías con las que jugaba el viejo Goethe en los Wanderjahre, años de peregrinaje. Este puede reunir todas las profesiones y las disposiciones humanas, todos los hombres, pues el número de los puestos es ilimitado, los ingenieros, los técnicos, los estudiantes de escuela media europeas, los ascensoristas y también los exbotones de burdel, si Carr hubiera tenido el valor de declararse tal. Acepta todas las profesiones y trata de descubrir la verdadera vocación de cada hombre y de encaminarlo hacia ella, mientras que, según la ley, todos, incluso los inocentes, son culpables. Según el teatro, todos, incluso los culpables, o los que no tienen méritos o que mienten y ocultan su propio nombre como Carr, son bienvenidos y elegidos. Sobre los podios del hipódromo, la ley del padre, la que continúa causando estragos en la colonia penitenciaria y en el proceso, ha dejado de existir. Es la gracia la que habla aquí. Como dice Mateo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y a quien llama se le abre. Mateo, versículo 7. Al igual que los evangelios, Kafka se hizo eco de una sabiduría teológica antigua y sutil, pero jugó con una levedad y una alegría seductoras. Puso en el proscenio unas imágenes paródicas y bufonescas, en las que la forma, degradada, apenas si concuerda con su contenido simbólico. No conocía otra forma de obligar a la trascendencia a aparecer entre las páginas de una novela. El burlesco anticipo del reino de los cielos ocupó su lugar en el hipódromo. Centenares de mujeres son ataviadas de ángeles con amplios vestidos blancos, el pelo suelto y unas grandes alas en la espalda. Parecen figuras gigantescas porque están de pie sobre unos pedestales, algunos de más de 2 metros de alto,
disimulados por sus amplios vestidos que flotan al viento, aunque los ángeles tienen cabezas minúsculas y cabellos demasiado cortos, casi ridículos. Como en la Anunciación o el Juicio Final, como en las pinturas de Simone Martini y de Meloso da Forlì, tocan unas trompetas resplandecientes de oro, pero nadie se preocupa de la belleza, de la coreografía y de la armonía del canto. Los ángeles gigantescos tocan todos a la vez produciendo un confuso estruendo. Tal como sucediera 19 siglos antes con el mensaje de Cristo, el cartel del Teatro de Oklahoma, ese llamamiento urgente, definitivo, hasta medianoche, solo es comprendido por unos pocos. No habla de salario, y cómo podía hablar de él si ofrecía simplemente la salvación, porque pocos creen en las palabras del anuncio, y esos pocos son de nuevo las personas sospechosas y desheredadas, los abandonados de la tierra, los sin techo, los apátridas, a los que se dirige el Teatro de Oklahoma como se había dirigido el Evangelio. Carp acepta enseguida sin vacilaciones ni cambios de parecer. El viaje a América ha sido para él una pérdida progresiva de ilusiones. Fin de la cita. Pero si el Evangelio es claro en el desaparecido de América, como acabamos de ver, no lo es menos en el castillo. Para muestra un botón, cito página 273 de la citada obra, con la traducción de José Ramón Monreal para la editorial Acantilado. La novela de Kafka, que las autoridades del castillo no pueden refutar, nos informa de lo que ha pasado en realidad, una catástrofe. La perfección teórica de la Teodicea tapa el más absurdo de los enredos humanos. Mucho tiempo antes, el ayuntamiento del pueblo había recibido un decreto del departamento A del castillo, llamémoslo A, para simplificar, porque el alcaide no recuerda en absoluto de qué departamento se trata, que comunicaba de modo categórico que había que contratar a un agrimensor y que el ayuntamiento debía preparar los proyectos y los planes necesarios. El alcaide responde dando las gracias, que no tenían necesidad de ningún agrimensor. La respuesta no llegó al departamento al que estaba destinada, sino por error a la oficina B, y por si fuera poco llegó solo un sobre vacío, porque el contenido de la plica se había perdido en el ayuntamiento o por el camino. Apenas si había la anotación de que la carta se refería al nombramiento de un agrimensor. El departamento A se olvidó por completo del asunto, pero en la oficina B el sobre vacío llegó a las manos de un empleado muy celoso de su deber, el italiano Sortini, que devolvió el sobre al ayuntamiento para que lo completase. Desde el primer escrito del departamento A había transcurrido ya meses y hasta años, y nadie en el ayuntamiento recordaba de qué se trataba. Si queremos conocer de cerca la imaginable confusión de la historia humana administrada por Dios, no tenemos más que contemplar el archivo del alcaide, que está en parte en un armario de su dormitorio, en parte en la buhardilla, en parte en casa del maestro, en parte perdido, mientras que en otro armario hay montones de expedientes no cursados, que quizá nunca lo sean. La mujer del alcaide busca con una vela el documento perdido, mientras que los ayudantes de K se quitan los papeles de las manos, no se encuentran el expediente, y al final los ayudantes tumban el armario al suelo, echan dentro desbordadamente los expedientes y se sientan sobre la puerta tratando de cerrar. Esta es, pues, la historia administrada por Dios. Nos equivocaríamos si lo afirmáramos. La serie de casos, de equívocos, de confusiones, de correspondencias insensatas, de documentos extraviados acaban por dibujar un destino coherente, como es precisamente el de K. Entre el mundo indescifrable del castillo y los extranjeros como K, e incluso el microcosmos del pueblo, que descansa a sus pies y del que forma parte indisolublemente, no hay contactos propiamente dichos. Para los funcionarios, aparecer en público es una tortura. No sueñan más que con desaparecer. Fin de la cita. Cuando transcurren 10 años de la metamorfosis de 1912 a El castillo redactado en Spindelmühle en 1922, ¿acaso aquí termina de vaciarse Kafka? ¿Culmina con su yo cuando recrea su más personal y teológico proyecto? Es decir, es triste lo divino, afirma, porque el lector del Éxodo nunca alcanzará en vida el Canaán. En el fondo de ese pozo, del pozo que ha ocupado a Pietro Citati, está el soltero que no puede evadir su yo teniendo hijos. Están las 170 páginas a lápiz de El Castillo en 2 meses. Está la angustia de la correspondencia con Feliz, su cara extraviada,
está la vivencia como aforismo, o el aforismo como vivencia en Shurao. Un gusano, un murciélago, un animal híbrido, un topo, un tejón.